Saludos ingenieros, saludos compañeros. Mi nombre es Alex Tapia, soy estudiante del cuarto año de electricidad. En la materia de motores vamos a revisar el software LVSIM, en donde realizaremos simulaciones para hacer un análisis de los circuitos. Permítame compartir pantalla para mostrarles. Aquí tenemos el software LVSIM, el cual ya le tengo previamente abierto y armado, en donde tenemos un circuito puramente resistivo, en el cual vamos a ver cómo se comportan los fasores y vamos a ver lo que son los picos de voltaje en el osciloscopio. Entonces, bueno, la característica de los circuitos resistivos puros es que la corriente no se desfase del voltaje. Y eso vamos a poder ver en lo que son los diagramas fasoriales y también se va a poder ver en lo que es el osciloscopio. Entonces, permítanme, le muestro primero el osciloscopio. Como podemos ver, la onda amarilla es la onda del voltaje y la onda celestita es la onda de la corriente. Como podemos ver, no se encuentra desfasado. Parte del mismo punto y termina en el mismo punto. Lo que está variando simplemente es la amplitud. Ahora vamos a ver lo que son el pico de voltaje. Nosotros tenemos 30 voltios de voltaje eficaz y en este caso tenemos un voltaje pico de 42,89, que que bueno, en cálculos, estos 42,89 son en realidad 42,42. Y también tenemos lo que es el pico de la corriente, que serían 0,35, que también sería corriente pico. Entonces, como podemos ver, esos son los voltajes y la corriente. Vamos a ver lo que es el diagrama fasorial, en donde vamos a poder evidenciar que no tenemos un desfase, por lo que nuestro circuito es resistivo puro. Como podemos ver, no hay un desfase de la corriente en relación al voltaje, por lo que les había indicado que es un circuito netamente resistivo. Entonces, digamos que el factor de potencia en este caso sería 1. Vamos a ver el siguiente circuito, que el siguiente circuito es un circuito RLC. En este circuito RLC se solicitan las mismas condiciones, que tengamos 30 voltios de voltaje eficaz, tengamos una resistencia de 120 ohmios, una inductancia de 320 milihenrios y una capacitancia de 46,2 microfarads. Como podemos ver, al momento de encender, vemos que tenemos el voltaje. No tenemos aquí en el LVSIM un equipo el cual nos permita medir capacitancia e inductancia. Entonces vamos a proceder a revisar el comportamiento del mismo en lo que es el osciloscopio y lo que son los diagramas fasoriales. En este caso, en este caso en particular, sí tenemos un desfase, ya que comenzamos a tener reactivos, que son la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. La única onda que se encuentra en fase es la del voltaje que está entrando a la resistencia. Entonces, por eso mantenemos un voltaje en fase, mientras que el voltaje de lo que es la inductancia y de lo que es la capacitancia se encuentran desfasados. También esto vamos a poder ver en lo que es el diagrama fasorial.
Como podemos ver en nuestro diagrama fasorial, podemos ver que el voltaje y la corriente se encuentran desfasados. En este caso tenemos un desfase de 16,73 grados y en otro caso tenemos un desfase de menos 25,23 grados. Como lo mencionaba anteriormente, esto ocurre por lo que tenemos reactivos, que tenemos lo que son las reactancias inductivas y las reactancias capacitivas. Aquí también vamos a poder ver lo que son las impedancias. Vamos a tener una impedancia de 134,1. Estamos trabajando lo que son a 60 hercios. Tenemos una corriente de 0,2 amperios. Y como podemos ver, también tenemos lo que es el voltaje que se ve alterado por las reactancias. En donde tenemos lo que es la reactancia capacitiva, vemos que tenemos un incremento de voltaje, por lo que es una reactancia capacitiva. Entonces tenemos un incremento de voltaje por los capacitores. Bueno, para calcular igual la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva, tenemos que aplicar las fórmulas para poder realizar esto. Permítanme, les voy a mostrar qué fórmulas se implementaron. Para poder sacar lo que es la reactancia capacitiva, tenemos que utilizar 1 sobre omega por la capacitancia, que es lo mismo que 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia, que en total nos daría una reactancia capacitiva de 57,41 ohmios. Para sacar lo que es la reactancia inductiva, tenemos que hacer omega por la inductancia, que es lo mismo que 2pi por la frecuencia por la inductancia, que nos da como total, como resultado, nos da 120,63 ohmios. Para sacar la impedancia, utilizamos esta fórmula, que es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado, más lo que sería la resta de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, todo esto al cuadrado, y nos da un resultado de 135,63 con un ángulo de 30,86. Como podemos ver, la impedancia nos coincide, entonces calculadas 135 y la real que está midiendo el software es 134. Ahora vamos a pasar a ver el comportamiento de una batería. Nuestra batería tiene un voltaje de 51,9 voltios, medidos desde lo que es el multímetro, en este caso que nos da la herramienta el LV-SIM. Nuestra batería es de 52 voltios, que vamos a poder ver en nuestra gráfica. Tenemos 51,99 y en nuestro osciloscopio nos va a marcar una línea continua. Nos va a marcar una línea continua, ya que al ser corriente directa no tenemos lo que es la onda sinusoidal. Y si colocamos en nuestra línea de referencia para ver el voltaje, ahí tenemos lo que son los 52 voltios. El valor eficaz de la batería igual es 52 voltios. Y como les indicaba, ya que es una batería, esta batería trabaja lo que es en corriente directa. Entonces no vamos a tener la onda sinusoidal, sino una línea continua. Eso es todo lo que les puedo indicar sobre los circuitos que se han analizado en el LV-SIM. Muchas gracias.